Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de trabajos del seminario. El día de hoy dedicaremos las reflexiones al segundo gran eje de pensamiento boviano que hemos seleccionado para articular estos trabajos, que es el eje de los derechos. Como saben, como está programado, comenzaremos con la conferencia magistral a cargo del profesor Hermano Vitale de la Universidad de Aosta, otro de los miembros destacados de la Escuela de Turín, con la conferencia El derecho a migrar, que será comentada por nuestro colega del instituto, el doctor Rodrigo Gutiérrez. Sin más, le cedo la palabra a Hermano Vitale. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores, a los coordinadores, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, y muchas gracias a los asistentes del día de hoy. Durante el viaje en avión, como es un viaje bastante largo, y no me gustan las películas que te proponen, empecé a pensar en mis anteriores viajes a México. Y me di cuenta de que he llegado a un número rotundo, es decir, el número 10. Entonces, en esta ocasión quisiera agradecer no solamente esta invitación, sino el hecho de que mi recorrido de investigación, mi labor académica, ha pasado por México, y México ha estado muy importante en esta investigación. Entonces, gracias a México, a sus instituciones culturales y académicas, por esta última invitación y por todo lo que vino antes. Bueno, pasamos al argumento de hoy, el derecho a migrar. ¿Cuál es el lugar del jus migrandi, del derecho a migrar, como facultad de cada uno de los individuos de atravesar las fronteras de los estados y de elegir libremente su residencia, temporal o definitiva, en aquella que Bobbio ha definido como la edad de los derechos, recuperando con cautela la fórmula del obispo Walter Cáceres, de acuerdo a la cual los derechos son el nuevo ethos mundial de la humanidad? Cualquiera podría hacerme notar enseguida que la edad de los derechos, como se la imaginaban Bobbio y Cáceres, ya ha culminado, y alguien más podría añadir que estamos ante el enésimo post, la postedad de los derechos, o la edad de los postderechos. El prefijo post está muy de moda, como ustedes saben. De acuerdo, soy consciente que incluso como idea regulativa, la edad de los derechos, que presupone al individualismo y al universalismo, se está probablemente cerrando, sofocada ya sea por la robusta espiral del mercado global o bien por otras fuerzas igualmente poderosas, como los nacionalismos y los particularismos de cualquier color. Que esto se materialice está bastante probable, pero este hecho no es muy interesante bajo el perfil teórico, o por lo menos yo estoy fastidiado de inventariar los fracasos y de medir de nueva cuenta la distancia en constante aumento entre los nobles ideales y la burda materia. Permanecemos entonces, por una vez, en las nubes de los nobles ideales, o apenas un paso más abajo, fingiendo que cuanto se ha escrito en las constituciones de los estados democráticos de derecho y en las cartas internacionales de derecho es una realidad, o está muy próximo a convertirse en realidad, en lugar de ubicarse cada día más lejos de esta. Y bien, ¿qué lugar ocupa el derecho a migrar en estos documentos? ¿Y qué importancia tiene? Podemos ahora preguntarnos en los escritos de los filósofos que, al igual que Bobbio, han advertido abiertamente que lo preferible, la meta a alcanzar plenamente, es una sociedad planetaria fundada sobre el ethos de los derechos. Anticipo
reservándome de documentarla y argumentarla más adelante, la respuesta que me parece la más objetiva y correcta. El derecho a migrar ocupa un puesto marginal y, en todo caso, tiene una protección parcial y ambigua en la lista de los derechos fundamentales reconocidos en las expresiones positivas del constitucionalismo moderno. Para decirlo con un lenguaje un poco más técnico, la cuestión del derecho a migrar debe todavía afrontarse al nivel de la titularidad, es decir, la pregunta es, ¿somos los seres humanos titulares del derecho a migrar o no? Mientras que, para los otros derechos de libertad, la discusión gira hoy, en la mayoría de los casos, en torno al problema de las condiciones de ejercicio real de tales derechos, de sus garantías primarias y secundarias y de su efectivo disfrute. Añado que, en el pensamiento liberal y constitucionalista contemporáneo, el tema del derecho a migrar suele estar ausente o evadirse con un escaso desarrollo teórico, mientras que en la tradición lato sensu marxista aparece desarrollado ideológicamente, los migrantes como factores de transformación revolucionaria del mundo, como potenciales revolucionarios, etcétera, etcétera. En este cuadro un poco desolador, existe una sola excepción significativa, por lo menos a mi juicio, aquella representada por el pensamiento de Luigi Ferraioli, que retoma al jus migrandi en su obra Principia Juris sin reticencia como una especie del derecho fundamental de libertad de movimiento de las personas. He anticipado sintéticamente esta respuesta porque me permite proponer desde ahora las otras dos cuestiones que orientan la segunda mitad de esta ponencia. La primera cuestión, que deriva de la falta o del reconocimiento parcial del derecho a migrar, es la siguiente. El derecho a migrar es un derecho originario de la persona, en el sentido de que el mismo debería pertenecer a la primera generación de derechos, pero ha sido, por así decirlo, sofocado en su cuna por sus propios hermanos, vale decir, por los otros derechos de la persona del ciudadano, o con mayor precisión, por la interpretación a los mismos que han prevalecido histórica y jurídicamente. O al contrario, el derecho a migrar debe considerarse como un derecho de tercera o inclusive cuarta, quinta o sexta generación, esto es, como un derecho novísimo, cuya exigencia de reconocimiento y protección depende del fenómeno migratorio de gran envergadura al que estamos asistiendo en estos últimos decenios. El modo en el cual se responde a esta pregunta, jus migrandi, originario o novissimo, orienta la respuesta a la segunda cuestión que deseo analizar. ¿Cuáles son, al menos en línea de principio, las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y ecológicas que harían exigible, realizable, un derecho a migrar tomado en serio? Aparentemente la burda materia, apenas arrojada por la puerta, ya está regresando por la ventana. Pero no es así. Me limitaré, de hecho, a sugerir las condiciones que considero necesarias para tomar en serio al jus migrandi, sin preguntarme cuán distante están de la burda materia del mundo en que vivimos. Bueno, ¿qué importancia tiene entonces el derecho a migrar en las constituciones y en el constitucionalismo moderno? Se podría responder, parafraseando a Sayes, ¿qué es en el constitucionalismo moderno la afirmación del derecho a migrar? Es la expresión más coherente y completa de la libertad personal, esto es, de la primera de las cuatro grandes libertades de los modernos, personal, de expresión, de reunión, de asociación. ¿Qué cosa ha sido hasta ahora el derecho a migrar en las cartas, en las constituciones positivas? Casi nada. ¿Qué cosa se exige que sea tomado en cuenta? Sin embargo, justamente la Francia revolucionaria, heredera directa del pensamiento ilustrado más riguroso, había comenzado bien. En la Constitución del 24 de junio de 1793, que jamás entró en vigor, se establecía que, cito,
todo extranjero con 21 años de edad, domiciliado en Francia desde hace un año, que vive aquí de su trabajo, o adquiere una propiedad, o desposa una francesa, o adopta un niño, o alimenta a un viejo. Todo extranjero, en fin, que el cuerpo legislativo considere que ha merecido bien la humanidad, será admitido al ejercicio de los derechos de ciudadano francés. Vale la pena resaltar que los títulos de adquisición de la ciudadanía de residencia estaban bien especificados y no se decaban a la determinación de sucesivas leyes ordinarias o al poder de reglamentación administrativa. Esta norma, conectando la ciudadanía a la decisión individual de comprometerse por un periodo superior a un año a contribuir con trabajo o con recursos propios para beneficiar a aquella colectividad política denominada Francia, proclamaba el derecho a migrar en su dimensión más problemática, aquella que se refiere al acogimiento del extranjero, del migrante de entrada, y no solo en el aspecto relativo a la migración de salida, esto es, del derecho de abandonar el país de origen. 2 siglos antes, más o menos, en 1539, Francisco de Vitoria había afirmado, si bien en aras de ofrecer una justificación teórica a la conquista española y más en general a las empresas coloniales de las potencias europeas y de sus compañías comerciales, el derecho universal de cualquier individuo a migrar y a establecer su residencia en cualquier lugar de la tierra. Derecho a defender, en caso de la oposición de los autóctonos, recorriendo incluso a la guerra, declarada en este caso, sin duda alguna, bellum ius, guerra justa. Un siglo y medio después, Locke, en el segundo tratado, había reafirmado la libertad de migrar, por lo menos in vacuis locis, digamos en lugares vacíos, como corolario de su teoría del trabajo como título de adquisición originaria de la propiedad. Ferraioli no omite hacer notar que, en aquel entonces, dicho derecho era practicable solo por los europeos. Hoy que el flujo de la migración procede en sentido contrario, los hipócritas paladines de los derechos universales de libertad han abandonado los hábitos del universalismo tomado en serio. A decir verdad, ya en 1795 Kant había lamentado, en el comentario al tercer artículo definitivo sobre la paz perpetua, relativo al derecho cosmopolita, la violencia y la hipocresía de las potencias coloniales europeas. Dice Kant, la conducta hostil de los estados civilizados de nuestro continente y la injusticia que ellos demuestran cuando visitan pueblos y territorios extranjeros llega hasta el horror. Por tanto, para que la paz se estableciera con permanencia entre los pueblos, Kant esperaba que se entendiera finalmente que, en una época en la que el planeta era cada vez más compartido, la violencia del derecho realizada en un solo punto de la Tierra se percibe en todos. Y entonces, como la idea del derecho cosmopolita no era un modo quimérico y extravagante de representar al derecho, sino un complemento del código no escrito tanto del derecho del Estado como del derecho de las gentes. Con la afirmación de la idea de nación ya dentro de la misma Revolución Francesa, idea que después toma forma más o menos virulenta y trágica durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, las constituciones tienden a perder su anhelo universalista y, en consecuencia, el interés sincero por considerar seriamente la hipótesis de establecer y garantizar un derecho a la migración. Se podría replicar que un derecho de transferirse o residir en cualquier punto del planeta era previsto en la Constitución francesa de 1848 y en varias constituciones españolas y latinoamericanas del siglo XIX. Pero la afirmación del principio podría fácilmente revertirse atribuyendo a las leyes ordinarias y a los reglamentos la facultad de regular la materia.
Para ejemplificar esta tendencia general, me parece que es interesante hacer referencia a la Constitución mexicana de 1917, que retomaba, incluso modificándola en buena medida, aquella de 1857. En el artículo 11 se establecía y se establece que todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio, todo hombre, no todo ciudadano, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvaconducto o otro requisito semejante. Pero, añade inmediatamente después, el ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de las autoridades administrativas por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Y no hay necesidad de indagar a profundidad en los pliegues del ordenamiento jurídico para descubrir que la norma sobre la ciudadanía no corresponde en definitiva a la idea de la ciudadanía cosmopolita, presumida por un ejercicio efectivo del derecho a migrar. Basta leer los artículos del 30 al 33 de la propia Constitución, y en particular este último, para comprender que los títulos de adquisición de la ciudadanía mexicana son el nacimiento, sea como ius soli, sea como ius sanguinis, y la naturalización, que depende, como en cualquier país, de leyes, reglamentos y de la interpretación discrecional de estos. Finalmente, de acuerdo al artículo 33, el gobierno federal tiene el poder exclusivo de imponer a los extranjeros el abandono del territorio de la Unión inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, valga decir, a su consideración del todo discrecional de su calidad de indeseable. Quisiera subrayar la diferencia respecto a la Constitución jacobina de 1793. Allá se indicaban imperativamente los títulos de adquisición de una ciudadanía fundada sobre la mera residencia estable. Acá se afirma, en principio, la misma idea cosmopolita de la ciudadanía, pero delegando en las fuentes inferiores del derecho y sobre todo en la discrecionalidad del Ejecutivo y de la Administración el disfrute concreto de este derecho fundamental, transformado de esta manera en un derecho exigible a una graciosa concesión del titular del poder político. Fascismo y nazismo, y más en general los totalitarismos, representaron en el plano de la doctrina el desarrollo coherente del romanticismo político y del nacionalismo y la completa inversión de las ideas ilustradas que anticipaban al Estado democrático de derecho y la extensión del modelo contractualista en las relaciones internacionales. Escribe Bobbio: lo que hace de la democracia la hija primogénita de la Ilustración es la concepción que viene atribuida a la teoría democrática de la sociedad y del Estado individualista, no colectivista, mecanicista, no orgánico, organicista, cuantitativa, no cualitativa, materialista, no espiritual, atomista y atomizadora, no comunitaria. Dicho de otra manera, la edad de los derechos se funda sobre una representación de la sociedad como Gesellschaft y no como Gemeinschaft. Con toda evidencia, el pensamiento xenófobo y racista consustancial a la exaltación de la Gemeinschaft, del Bund und Blut, tierra y sangre, es el enemigo mortal de los inmortales principios de 1789. Es en el constitucionalismo de la segunda posguerra en donde podríamos esperar encontrar mayor interés a favor del derecho a migrar, derecho que, más que ningún otro, se revela como una elección a favor de representar a la sociedad como Gesellschaft en vez de como Gemeinschaft. Y sin embargo, los pronunciamientos en tal sentido
son en algunos casos inexistentes y en otros muy tímidos y parciales. Incluso la avanzadísima Constitución italiana simplemente ignora el problema. El artículo 16 se limita a afirmar que cada ciudadano puede circular y establecerse libremente en cualquier parte del territorio de la República y que cualquier ciudadano pueda salir o entrar en el mismo con las excepciones establecidas en las leyes. Ni siquiera aquí se pone el problema del título para adquirir la ciudadanía que, se da por descontado, depende, salvo naturalizaciones, de ser hijo de un ciudadano, ius sanguinis, de un ciudadano italiano en este caso. Pero también el artículo 11 de la Constitución alemana se limita a declarar que todos los alemanes gozan de la libertad de circulación en el interior del territorio federal, si bien Alemania reconoce desde 1993 un amplio derecho de asilo a los perseguidos políticos, al que siguieron más recientemente nuevas restricciones. De esta forma, en el papel, Alemania abre la puerta a naturalizaciones y a la adquisición de la ciudadanía vía ius soli. Y en el artículo 19 de la Constitución española, el artículo 19 de la Constitución española reafirma la idea de que la libre circulación depende de la ciudadanía y está limitada a las fronteras del Estado, por más que se diga claramente que los ciudadanos españoles puedan entrar y salir libremente de España en los términos establecidos en las leyes. Además de que se reconozca la posibilidad de tener la doble ciudadanía limitadamente a algunos países que tengan vínculos históricos con España. Estando así las cosas, sí es cierto que en materia de derecho a migrar las constituciones callan o son muy reticentes. Por ende, creo que se puede entender bien porque todas las leyes ordinarias y los reglamentos en materia de inmigración se han convertido poco a poco más restrictivos en los países del llamado primer mundo, obviamente al agravarse el problema migratorio. Pero no solo en estos últimos. A menudo olvidamos que el fenómeno migratorio concierne también desplazamientos entre países pobres o en vía de desarrollo, como se suele decir. Es como si los estados soberanos, debilitados en su soberanía al hacerse quedados sin medios para regular eficazmente en su territorio la circulación de las mercancías y los flujos financieros globales, se encarnizaban en impedir o limitar fuertemente la circulación de las personas, creyendo que de esta manera se reapropiaban de una autoridad y de un espacio jurídico que parecen redimensionarse cada día más. Sin embargo, se puede comprender que las constituciones nacionales no afrontan, o afrontan solo en perspectiva nacional, el problema de la ciudadanía y del derecho a migrar. Por ello, es necesario ampliar la mirada a las cartas internacionales o supranacionales de derechos. Pero también en estos documentos, el derecho a migrar no encuentra, digamos, ciudadanía, sino en forma parcial, fracturada. En el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se lee: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Por más que sea importante establecer que todos tienen el derecho de dejar cualquier país, incluso aquel del que se es ciudadano, es del todo evidente que el ius migrandi, tomado en serio, contempla también, como bien sabía Vittorio desde 1539, la afirmación del derecho de cualquier individuo a elegir la propia residencia en cualquier parte del planeta. Y cada derecho efectivo a favor de un sujeto conlleva un deber a cargo de otro. En este caso, el deber que tiene el país elegido por un individuo como residencia estable de acogerlo como un nuevo ciudadano. Les ahorro
una parte sobre derecho a migrar y Unión Europea, limitándome a decir que para adquirir la ciudadanía de la Unión Europea se necesita adquirir la ciudadanía de un Estado miembro de acuerdo a las leyes nacionales que regulan esta materia. Y el problema de las migraciones es considerado predominantemente, si no exclusivamente, en la Unión Europea como un problema unido, por una parte, a la esfera económica. ¿Cuántos trabajadores se requieren para la producción agrícola e industrial? Por el otro, a la esfera de la seguridad entendida como orden público, el contraste a la migración irregular o clandestina, y no como una cuestión referida, antes que nada, a los derechos fundamentales de la persona. Bien. Si en el derecho positivo interno, internacional y supranacional no encontramos formulaciones satisfactorias del derecho a migrar, se puede pensar en encontrarlo coherentemente previsto en los libros de filosofía del derecho y de la política de orientación liberal. Pero tampoco entre ellos el derecho a migrar parece encontrar muchos promotores sinceros. No es este el lugar para hacer una reseña crítica de las posiciones en el tema, pero me parece que es verdadero en lo general lo que escribe Enrique Arrigo, una joven estudiosa del fenómeno migratorio sobre la base sobre todo de la Unión Europea, a propósito del derecho a migrar en el pensamiento liberal contemporáneo. Dice Enrique Arrigo, casi ninguno de los autores que pueden adscribirse a la que ha sido individuada como la gran familia liberal propone el reconocimiento de un derecho a la inmigración ilimitado, o cuando menos simétrico a aquel de la emigración. Debo reconocer que, si la memoria no me traiciona, aquí tengo quien me puede ayudar, tampoco en el pensamiento de Bobbio se encuentra una reflexión articulada sobre la relación entre libertad de circulación interna dentro de las fronteras estatales y la libertad de circulación a través de esas fronteras. Aunque también es cierto que en la poderosa metáfora de la revolución copernicana, es decir, en la clara reivindicación del individualismo ético, antes que metodológico y ontológico, como perspectiva de sentido y límite de los poderes sociales, encontramos el mejor presupuesto para argumentar a favor de la libertad de circulación de las personas, también a través de las fronteras del Estado. Estas reflexiones nos permiten intentar una respuesta a la pregunta inicial sobre el papel marginal que ha ocupado, o mejor, que no ha ocupado, en la teoría estándar del derecho, el ius migrandi. El derecho a migrar surge como la extensión máxima y más coherente del derecho a la libre circulación, entendido como derecho de la persona y no del ciudadano. Es por lo tanto un derecho de primera generación que sigue, en una hipotética graduación axiológica, al derecho a la vida, al cual está estrechamente vinculado cuando lo entendemos como vida digna de ser vivida y no como simple supervivencia. Es la expresión máxima de la libertad personal. De hecho, la posibilidad de elegir el lugar en el que se quiere vivir es la primera condición para buscar, como habría dicho Kant, la felicidad, es decir, para intentar desarrollar los talentos propios y realizar las legítimas ambiciones de cada quien. Pero los estados territoriales europeos, en cuyo seno tuvieron lugar las primeras positivizaciones importantes de la doctrina de los derechos del hombre, han vinculado el derecho de la libre circulación a la ciudadanía y lo han limitado al interior de las fronteras nacionales. Y en el resto del mundo, los estados que surgieron de los procesos de descolonización han reproducido este modelo fundado sobre la superioridad del estado de ciudadano con respecto al de persona. Bueno, los fenómenos
migratorios masivos contemporáneos. Hacen evidente la contradicción que en cambio ya se escondida en aquellos lugares en los que, en la medida en la que la presencia de extranjeros o migrantes es porcentualmente casi nula o como quiera que sea, poco significativa. Por ejemplo, hace 30 años en Italia casi todas las personas que habitaban allí eran también ciudadanos. La distinción entre los derechos de la persona y los del ciudadano era quizá una cuestión teórica interesante, pero sin gran relevancia en la práctica social y jurídica. Por eso, a mi juicio, se tiene la impresión de que el derecho a migrar es, por así decirlo, un derecho novísimo y aún por elaborar. Y me refiero a quien lo toma en serio asumiendo una concepción individualista de la sociedad y no lo refuta en nombre de una visión holística y organicista de la vida colectiva, digamos en nombre de la Gemeinschaft. Se trata, por el contrario, al menos en el aspecto conceptual, de un derecho viejísimo, de primera generación, antecedente de los mismos derechos políticos y sociales. La cuestión relativa a cuál generación de derecho pertenece el derecho a migrar podría parecer absolutamente abstracta y su resolución en un sentido o en el otro puede parecer carente de consecuencias prácticas. Una cuestión de lógica pura, por así decirlo, más que de estudioso del derecho y de la política in corpore vili. Deseo sostener que es importante argumentar a favor del derecho a migrar como derecho de la persona, como realización plena de aquella libertad personal que, según Bobbio, es la primera gran libertad de los modernos. Para descubrir esa importancia es útil echar mano de la vía alternativa, esto es, verlo como un supuesto derecho fundamental novísimo, concebido como respuesta a las condiciones fácticas y o a las presuntas motivaciones objetivas de las migraciones contemporáneas. O mejor aún, en un derecho cuya realización es a. medida prioritariamente en las exigencias económicos sociales del país de destino, o b. depende de condiciones de extrema necesidad en las que está en juego la vida de los seres humanos. Esto es, condiciones que por sí solas hacen marginal la libre elección, pobreza absoluta, guerra, persecuciones políticas graves, catástrofes ambientales irreversibles. Puestas en estos términos, la reivindicación del derecho a migrar tiende a subordinarse a las exigencias instrumentales de los países de destino o a confundirse con la justificación moral de lo que se puede definir como el impulso a la fuga, impuesto por una situación de necesidad que plantea inmediatamente el dificilísimo problema de su verificación empírica. Piensen en las enormes dificultades que supone distinguir empíricamente, y no mediante simples operaciones de nominalismo burocrático, entre los así llamados migrantes económicos, los prófugos de las guerras y los perseguidos políticos. En muchos casos, estas personas son las tres cosas al mismo tiempo. Y el así llamado derecho de asilo, un derecho que no es un derecho fundamental, porque es una concesión que depende de la verificación unilateral por parte del Estado huésped de la vigencia de las condiciones de perseguido político, es el espejo de las dificultades propias de una perspectiva teórica que concibe el traspaso de la frontera como una fuga necesaria y no como una elección basada en la titularidad, en cuanto persona y no en cuanto ciudadano, del derecho de libre circulación y de residencia, y de la posibilidad de ejercerlo, al menos en principio, como mera expresión de la propia autonomía individual. Paso ahora a la segunda cuestión advertida al inicio, relativa a las condiciones concretas del disfrute del derecho a migrar. En la relativamente breve historia de los derechos, que desde el segundo tratado de Locke llega hasta Bobbio y Ferraioli, la distinción analítica entre titularidad y disfrute de un derecho
ha ido siempre de la mano con su dimensión histórico-empírica. En otros términos, sí es verdad que la ineficacia del disfrute no perjudica la titularidad. Es decir, esto no es un buen argumento para declarar nula o inválida la norma que tal titularidad establece. Al contrario, es un buen argumento para exigir aquellas garantías primarias y secundarias que la hacen eficaz. Y sin embargo, es cierto que una norma que predispone un derecho fundamental, pero queda inaplicada porque está desprovista de sus garantías o porque está muy lejos de la realidad, se vuelve contra la titularidad hasta hacerla desaparecer. Cuando históricamente se pierde la conciencia individual y colectiva de ser titular de un derecho, se está también la reivindicación de las garantías que lo hacen exigible. Se deja, por decirlo coloquialmente, de luchar por el reconocimiento efectivo de un derecho del que se es formalmente titular. O peor aún, esa lucha no inicia nunca. La propuesta de reconocer plenamente el derecho a migrar, una vez concluida tanto la conquista que Victoria intentó legitimar como el establecimiento de los colonos norteamericanos que estaban en la mente de Locke, ha sido sustancialmente abandonada y dicho derecho de las personas ha terminado por confundirse con un derecho de fuga para escapar de los males extremos del mundo o de una vida tan tormentosa que no se considera digna de ser vivida. Que este derecho, que se desprende del núcleo teórico más puro del pensamiento liberal, pueda reivindicarse independientemente de su referencia a condiciones de extremo peligro para la vida de los individuos, hoy nos parece un pensamiento curioso, incluso extravagante. Pero la ausencia de necesidad, opresión u otra forma de condicionamiento radical es justamente lo que confiere sentido a cualquier elección y por lo tanto también al ejercicio de los derechos fundamentales, en particular a los derechos de libertad. Si pensamos en la libre circulación de las personas, ¿cuáles son ahora las condiciones que la vuelven una opción efectiva y no una fuga necesaria? Acotemos el campo y supongamos que un día, no sé si muy lejano o que no llegará nunca, la libertad de circulación de las personas a través de las fronteras, el derecho a migrar, será plenamente reconocido en las cartas de los derechos internacionales y en las constituciones de los estados. Supongamos también que las garantías primarias y secundarias de tales derechos, los tratados, las leyes ordinarias y los reglamentos que establecen los deberes relativos y los órganos encargados de sancionar los eventuales impedimentos del ejercicio de tal derecho, estarán debidamente elaborados y sean vigentes. Para decirlo con Ferraioli, supongamos que todas las lagunas y las antinomías de los ordenamientos estatales y supraestatales serán colmadas y resueltas. Desde el inicio he advertido que deseo ocuparme de nobles ideales. Pero también, aun cuando supongamos todo esto, el propio Ferraioli subraya que la cuestión de la materialización concreta de las garantías seguiría abierta. Es decir, seguirían pendientes las condiciones que hacen de la migración una elección autónoma del individuo y no una fuga del infierno en tierra. En este sentido, el derecho a la libre circulación de las personas a través de las fronteras es, desde cierta perspectiva, un derecho social y no solo de libertad, que sigue tanto la ausencia de impedimentos como la satisfacción de obligaciones de prestaciones positivas a nivel planetario. La realización concreta del derecho a la libre circulación de las personas constituiría la verdadera materialización de la revolución copernicana iniciada con Hobbes en el plano de las relaciones entre Estado y ciudadano, las instituciones estatales en función del individuo y no viceversa, y que continuó con la prefiguración kantiana de la cosmópolis. Lo que debemos asumir para lograr este objetivo
Es un proceso gradual y de largo plazo. 1. De reducción de las desigualdades globales producidas por el mercado. Y 2. De emancipación de la diferenciación basada en la pertenencia a una etnia o a una cultura, en donde un número enorme de individuos encuentra consuelo y causa de vano orgullo en vez de considerarla como una de las causas que explican su situación de pobreza material y también cultural. Discutir analíticamente tales condiciones de materialización concreta supera, como se suele decir, los límites y las intenciones de esta exposición. En realidad supera cualquier esfuerzo individual y debería ser objeto de investigación colectiva y multidisciplinaria. No obstante ello, me arriesgo a esbozar de manera sintética 7 puntos que considero precondiciones ineludibles para esquivar a la figura del derecho de fuga, o mejor dicho, al hecho de la fuga, y poder pensar en el derecho a migrar como una libre elección que nos permite elegir en dónde queremos vivir, es decir, para apostar por la ciudadanía de residencia. Primer punto. La garantía cosmopolita de un núcleo de derechos de libertad y de derechos políticos que permitan la transformación de los muchos regímenes autoritarios y despóticos que existen todavía, aunque frecuentemente se ocultan tras una fachada de democracia, en estados democráticos de derecho, combatiendo desde las raíces a las persecuciones políticas y a la limpieza étnica. 2. La garantía cosmopolita de un núcleo mínimo de derechos sociales, salud y educación en principio, que acaben la pobreza y la ignorancia absolutas, el riesgo de muerte por hambre, sed, carestía y enfermedades fácilmente curables que lastiman a millones y millones de personas. 3. Un esfuerzo claro a favor del cuidado del planeta, dado que la progresiva destrucción de sus equilibrios produce, además de muchos otros desastres, condiciones que expulsan a muchas poblaciones de sus ambientes originales. Una fuga que parece estar destinada a alcanzar, incluso directamente, a los arrogantes y distraídos habitantes del así llamado primer mundo. 4. Una voluntad concreta para ofrecer reglas eficaces al mercado y para someter a los poderes fácticos de las finanzas globales a límites severos impuestos por un constitucionalismo mundial que tenga como objetivo primario el de proteger la seguridad, la justa retribución y la dignidad social del trabajo de todas las personas, comenzando por los más débiles, en donde quiera que ellos se encuentren. 5. Una profunda reflexión sobre el nexo que existe entre las fugas de migrantes y la responsabilidad del modelo de desarrollo capitalista, en particular de su mito fundacional y subyacente, la competencia desenfrenada y el crecimiento económico ilimitado, ligada a la producción de bienes superfluos, incluso hasta dañinos, y al desperdicio consciente de los recursos naturales, así como la idea de que el consumo ilimitado de estos bienes es un fin en sí mismo, que los indicadores económicos y sociales definen como el bienestar, el estándar de vida de los estados, que es resumido con el concepto de Producto Interno Bruto. En consecuencia, sería oportuna una reflexión seria sobre la conexión rígida y al final insostenible entre la riqueza global de una sociedad y la calidad de vida de esta misma. Hemos llegado al extremo de pensar que las exigencias redistributivas nacionales y globales son del todo secundarias para la calidad de la vida individual y colectiva, y a pensar que su reivindicación es un obstáculo para el desarrollo omnívoro del mercado y la afirmación de sus funciones animales. Quien plantea el problema en estos términos es de inmediato acusado de envidia social. 6. La definitiva renuncia a la guerra, en cualquiera de sus formas,
e incluso cuando se justifica como medio, a todas luces no solo ineficaz, sino también contraproducente, para la resolución de los conflictos que lastiman al planeta. Las guerras locales, regionales o intestinas que incluyen a las guerras humanitarias o guerras contra el terrorismo son, por decirlo con Canetti, poderosas invitaciones a la fuga que generan millones de prófugos y de desheredados que engrosan las filas de los condenados de la tierra. 7. Es necesario, para finalizar, retomar con fuerza el espíritu de lucha del individualismo y del universalismo contra todas las formas de nacionalismo exasperado y de particularismo comunitarista, que descansan en la visión holístico-organicista del mundo, irreconciliable, de acuerdo con Bobbio, con la paz, los derechos y la democracia. Mientras los seres humanos consideremos cualquier tipo de pertenencia particular a la nación, a la comunidad religiosa, a la tribu, etc., como predominante sobre la pertenencia común a la familia humana, la etat de los derechos seguirá siendo una utopía y el ethos mundial que la sostiene seguirá siendo una frase vacía, o si se quiere, la madre de todas las promesas incumplidas de la democracia fruto de la ilustración. Concluyendo, el derecho a migrar, no por fuerza del hambre, de la guerra, de las persecuciones, de las catástrofes ecológicas, de las decisiones inescrutables y lejanas de grandes corporaciones, etc., sino como derecho originario de libertad del individuo, es la vara para medir el grado de realización, o por el contrario, de distanciamiento alarmante de la posibilidad de realización de la etat de los derechos. La casi imposibilidad de presentarlo en estos términos, incluso como un simple tema de reflexión académica, da cuenta del dramático abismo en el que se desploman las perspectivas de progreso moral y civil de la humanidad, y en el sentido contrario del prepotente regreso de lo que Vico llamaba el retorno de la barbarie. En otros términos, el derecho a migrar presupone, si no la cosmópolis realizada, al menos la existencia de un espíritu cosmopolita, de una visión del mundo orientada al universalismo y del universalismo, fundada en la convicción de la unidad sustancial del género humano, de un actuar als ob, como si las fronteras no existieran, orientado por la estrella polar del constitucionalismo de los derechos fundamentales. Pero, ¿por qué una visión universalista que no pretende sacrificar la variedad de las culturas y la peculiaridad de sus contribuciones al propio universalismo, no logra afirmarse en la historia, sino solo reaparecer ocasionalmente después de inmensas tragedias colectivas, que además se olvidan pronto? Claro que los conflictos materiales, los intereses particulares a corto plazo de los individuos y los grupos son palancas poderosas ante la lejana e incierta perspectiva cosmopolita del largo aliento. Pero quizás no son explicaciones suficientes por sí solas convincentes para explicar este rechazo hasta ahora predominante. Pensemos en la rápida parábola autodestructiva del socialismo, por su naturaleza internacionalista, cosmopolita, que termina por incorporar el veneno del nacionalismo, dando lugar a formas de opresión totalitaria comparables a aquellas del fascismo histórico y perenne, que son, en su esencia, la negación intelectual y moral, antes que política, de la democracia, de la paz y de los derechos fundamentales. Me viene a la mente, cuando busco una respuesta a esta pregunta, una frase, un par de frases, tan lúcida cuanto conmovedora de Bobbio, contenida en un ensayo que él mismo definiría como de filosofía popular, que se intitula Racismo hoy. Para convencerse, dice Bobbio, de la unidad sustancial del género humano, no hay necesidad de esgrimir argumentos filosóficos. Basta con observar el rostro de un niño en cada parte del mundo. Cuando ves un niño,
que es un ser cercano a la naturaleza, no moldeado y corrompido por las costumbres del pueblo en el que está destinado a vivir, no notas diferencias, sino en las facciones, entre un pequeño chino o africano o indio o italiano. Cuando veas a una madre somalí que llora sobre su hijo muerto o reducido a un esqueleto, ¿ves alguna diferencia entre una madre y otra? ¿No se asemeja aquel llanto al llanto de todas las madres del mundo? No hay mejor prueba de esta igualdad sustancial y originaria que el fenómeno creciente de la adopción de niños que pertenecen a sociedades completamente diferentes a la nuestra y con los cuales, de adulto a adulto, en determinadas condiciones, podría surgir actitudes de aversión racial. Creo que frente al llanto de la madre somalí, así como al de todas las madres del mundo y en general, frente al desesperado sufrimiento de todos los seres humanos, resulta difícil no ser universalistas, no reconocer la unidad sustancial del género humano. Se desata, o debería, el resorte de la compasión, que debe entenderse no como aquella forma de conmiseración que involucra el desprecio, sino literalmente como sufrir juntos, imaginándose en el lugar de aquella persona que llora desesperada porque no ve ninguna salvación. La compasión es un sentimiento simple pero lúcido, que nace o al menos está acompañado de una consideración racional. El dolor que veo padecer a otro ser humano podría tocarme también a mí. Ahora, ¿por qué la compasión no se transforma ahí en donde la causa del dolor y de la desesperación depende de elecciones humanas, en acciones políticas, en la voluntad de construir a nivel planetario instituciones capaces de eliminar tales causas? ¿Por qué el número de aquellos que sufren de malnutrición o mueren de hambre aumenta en vez de disminuir? ¿Por qué fracasan todos los programas alimenticios de la FAO? ¿Por qué no se busca un acuerdo adecuado para el problema muy serio del global warming? ¿Por qué, en cambio, nunca faltan los recursos para comprar armas cada vez más sofisticadas? Las relaciones de todo esto, con el migrar como fuga de un mal extremo, para quien aún tiene las fuerzas, y no como el ejercicio de un derecho de libertad, son tan evidentes que me parece inútil insistir en ellas. Obviamente, no desconozco las múltiples razones estratégicas, económicas, geopolíticas, etc., que se argumentan para justificar la imposibilidad no solo de la realización de la cosmópolis, sino incluso de su mera configuración. Ya las he mencionado, aunque todos las conocemos muy bien. Juntas parecen constituir, en la mejor de las hipótesis, una articulada e impresionante declaración de locura y voluntad autodestructiva del género humano, y en particular de aquella ruling class planetaria que se ostenta como iluminada. Pero quizá, como decía poco antes, la ignorancia y la locura no lo explican todo. Hay una segunda hipótesis, aún peor, porque se funda en algo que podría llamarse ontología moral del ser humano, o sobre un dato del todo independiente de nuestra elección, y por tanto incorregible. Es la hipótesis según la cual no es la compasión universal, por cuanto inadecuada, sino la malignidad, el odio recíproco, lo que es estructural en los seres humanos. El resto es superestructura, proceso de justificación ideológica, esto que Pareto llamaría derivaciones. Escribe Hobbes analizando la condición natural prepolítica de los individuos. La causa del miedo recíproco en parte consiste en la igualdad natural entre los hombres y en parte en el recíproco deseo de dañarse. Los seres humanos se temen recíprocamente no solo porque todos se saben capaces de darse muerte, sino también porque se reconocen psicológicamente predispuestos a hacerse recíprocamente del mal. De provocar el mal al prójimo se obtiene, en el fondo, placer y sentido de superioridad. En verdad, no sé cuál de las dos hipótesis, la de la estupidez o la de la malignidad, sea la más plausible. Pero ahora sí, para concluir de veras,
me parece oportuno insistir en la respuesta a la pregunta inicial. El derecho a migrar es un derecho viejo o novísimo, aún por elaborar. Creo que el jus migrandi es, por un lado, un derecho de libertad de la persona que pertenece a la primera generación de los derechos, y por el otro, un derecho cuya garantía y realización práctica tendrán lugar, sí y solo sí, cuando la etapa de los derechos alcance su plenitud. El disfrute del derecho a migrar, que no coincide con el hecho de la fuga obligada, presupone la garantía y la realización práctica a nivel planetario de las sucesivas generaciones de derechos. El derecho a migrar significará que todos los derechos fundamentales sean reconocidos efectivamente a todos y que finalmente los habitantes del planeta serán capaces de actuar individual y colectivamente para construir un mundo más civilizado y humano. En este sentido, el derecho a migrar será un derecho final, el sello de esta utopía que por el momento es difícil incluso proponer en nuestros discursos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Hermano Vitale. Han llegado ya un conjunto de preguntas a la mesa. En el programa estaba previsto que se hiciera un comentario, que yo hiciera un comentario al texto que nos acaba de presentar el profesor Hermano Vitale, y por lo tanto creo que convendría proceder así también dejamos tiempo para que vaya leyendo las preguntas, y que creo, las he mirado un poco por encima, algunas de ellas también estarán en el breve texto que yo quisiera presentar a continuación. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al doctor Pedro Salazar, al doctor Lorenzo Córdoba por esta invitación a participar en este seminario y especialmente para comentar esta muy importante e interesante ponencia. Debo decir que es para mí verdaderamente un privilegio poder comentar el texto que nos presenta Hermano Vitale, sobre uno de los temas evidentemente más importantes hoy en el mundo y que tiene también una especial importancia en nuestro país. México, como todos lo sabemos, no solo es un expulsor de migrantes, como está claramente posicionado en la opinión pública, sino que también es un sitio de paso, pero también es un sitio de recepción de migrantes. La frontera sur del país recibe personas y, desgraciadamente, nuestro sistema jurídico también les da un trato muy restrictivo, muy violento, en igualdad prácticamente de circunstancias a las que los mexicanos que viajan a Estados Unidos reciben. En relación con el texto que nos presenta Hermano Vitale, yo en primer lugar pues querría subrayar el gran valor que tiene visibilizar este problema, que normalmente, como él lo destaca muy bien, no está en el ámbito de la discusión de los derechos fundamentales. Es un derecho que está extraviado por razones seguramente políticas e ideológicas, y también muy importante decir que el tema está abordado con una enorme honestidad, con mucho valor intelectual. Hay críticas muy fuertes, ustedes pudieron ya escucharlas, a los países europeos en situación de privilegio, que lo que están haciendo es blindar las fronteras para evitar que las personas que están en situación de necesidad puedan llegar a estos países en busca de trabajo y de mejores formas de vida. Bueno, evidentemente no voy a hacer un resumen de lo que Hermano acaba de leernos, simplemente decir que a grandes rasgos el documento está dividido en dos apartados fundamentales. En el primero, Hermano Vitale hace un recorrido por el derecho en general, descubriendo que el derecho a migrar no está positivizado, y una parte importante de su argumentación está dirigida a fundamentar el derecho a migrar como un derecho de libertad personal, muy vinculado a la idea de libertad en general. El esfuerzo por vincular el jus migrandi al derecho de libertad de la persona, el derecho a la libre circulación y a elegir un lugar en donde podamos desarrollar nuestra vida, nuestros planes de vida
con libertad. Por lo tanto, no un derecho novísimo, y esta es la conclusión también con la que cierra el trabajo, no un derecho de tercera o cuarta generación, sino un derecho de primera generación. Esto, desde mi punto de vista, pues claramente deriva de la mejor tradición del pensamiento liberal, de la que parte hermano Vitale, y también seguramente, imagino, de un esfuerzo de vincular un derecho que prácticamente no existe y no se puede ejercer a estos derechos de primera generación que gozan de mejores y mayores garantías. Tenemos que vincular el derecho a la migración al derecho a la libertad de la persona, pues le daría una carta de naturalización que le permitiría a este derecho más fácilmente en el ámbito de la discusión política de los derechos, poder formar parte más adelante de las constituciones en el sentido amplio que hermano nos propone y también del derecho internacional. Evidentemente que el hecho de que las personas puedan moverse e instalarse donde consideren más conveniente es, desde mi punto de vista, un derecho vinculado con la libertad individual, con la libertad de circular. Y por lo tanto, la libertad, desde el punto de vista de hermano Vitale, se convierte en el fundamento axiológico del derecho a migrar. Sin embargo, yo querría colocar aquí un tema que está muy vinculado con nuestras realidades latinoamericanas y que a nosotros nos obliga en muchas ocasiones también a reflexionar sobre el hecho de que los procesos de migración, esto no se le escapa, hermano, me gustaría subrayarlo, están relacionados también de forma muy estrecha con la necesidad de satisfacer aquellas necesidades que son indispensables para la vida. No solo la libertad personal como fundamento axiológico, sino también la satisfacción de necesidades indispensables, que son es aquel fundamento axiológico que principalmente se liga al tema de los derechos sociales. La migración por razones económicas es evidentemente una situación forzada, como lo reconoce hermano, en la que hoy nuestros países pobres o con guerras poco interviene o poco tiene que ver la libertad y la autonomía de la voluntad. Las personas que hoy están migrando en los países latinoamericanos están migrando sobre todo por razones económicas, por razones políticas, y ahí la libertad personal queda muy diluida frente a la necesidad de cubrir las necesidades básicas fundamentales. Yo estoy de acuerdo en que el derecho a migrar, entendido como la posibilidad de cruzar libremente fronteras y de elegir libremente el lugar de residencia, debería de ser una decisión libre. Sin embargo, también como lo señala hermano, para que eso ocurra, debería de existir en todos los países, especialmente en los más pobres, un conjunto de condiciones económicas, sociales, políticas, que permitan garantizar a todas las personas una vida libre de necesidades. El problema en nuestras realidades latinoamericanas es que en tanto no ocurra, el derecho a migrar sigue muy vinculado de una forma muy estrecha al esfuerzo de resolver la carencia de los derechos sociales y por tanto, desde mi punto de vista, vinculado de manera más estrecha con este fundamento axiológico de los derechos, las necesidades y no la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, pienso que la reflexión sobre el jus migrandi debería de girar en torno a esta reflexión. Hermano lo hace, pero lo hace en el segundo apartado del trabajo y por lo tanto ahí considero que se podría establecer una liga más fuerte entre ese fundamento axiológico del derecho a migrar basado en la autonomía de la voluntad y las propuestas que aparecen en el segundo tramo del trabajo. Y también creo que convendría o podría vincularse el derecho a migrar con el derecho al desarrollo de los pueblos en el contexto de esta globalización capitalista que estamos experimentando. En la actualidad, como también lo reconoce hermano, pues hay grandes fuerzas económicas distribuidas de forma desigual en el planeta, están generando desplazamientos de personas. Por ejemplo, en México, los grandes proyectos de inversión, los megaproyectos de inversión que se asientan en territorios indígenas, generan desplazamientos, generan pobreza en las comunidades campesinas, y estos megaproyectos de inversión se instalan sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos, el derecho al territorio de los pueblos, que son derechos colectivos muy vinculados también con la protección de las necesidades. Y cuando frente a estos proyectos surgen movimientos de resistencia, de defensa, pues las personas, como todos sabemos, son amenazadas, perseguidas, criminalizadas, lo que también genera migración. Por lo tanto, un estrecho vínculo
con esta problemática que a Hermano no se le escapa, pero que, insisto, me parece en el texto queda hasta cierto punto desligada. Y también el tema del problema del acelerado crecimiento económico de los países más desarrollados, que como consecuencia está teniendo, liberas, por ejemplo, solo como un ejemplo en términos de afectación ambiental, una sobrecarga del planeta en términos de gases de efecto invernadero, que están generando modificaciones climáticas importantes y que como consecuencia tienen la aparición o existe la aparición de fenómenos meteorológicos, huracanes de fuerza 4 y 5, que si bien están impactando a todo el planeta, es en las comunidades más vulnerables donde sus efectos generan peores consecuencias. Por lo tanto, aquí también el derecho colectivo a un medio ambiente como un derecho de esos pueblos, que está muy vinculado con la posibilidad de seguir viviendo en sus comunidades. Mi punto es que esa realidad latinoamericana y la de muchos otros países en situación de pobreza, de marginación, nos obliga, desde mi punto de vista, a acompañar esta reflexión sobre la migración en estrecha relación con todos estos derechos y no solo con el de la libertad personal, incluso desde el punto de vista axiológico. La pregunta que yo le haría, Hermano, es si no convendría fundamentar axiológicamente el derecho a migrar en la igual libertad de todas las personas y en la satisfacción de todas las necesidades, y que este derecho a migrar sea considerado como un derecho entre tantos, en una relación interdependiente con todos los derechos, y no que tengamos que volver a hablar de las generaciones de los derechos, sino más bien comenzar a borrar esa idea de las generaciones de los derechos que también generan exclusiones. Sé que esta idea de los pueblos pues rompe evidentemente con la lógica del mejor pensamiento liberal, pero también pienso que en nuestros contextos históricos, políticos, y tomando en cuenta que los derechos fundamentales son estrategias para la mejor vida de todas las personas, pues no podemos dejar de reconocer que los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, el derecho a la consulta, el derecho al territorio, que están positivizados ya en el derecho internacional de los derechos humanos, pues son estrategias efectivas de defensa de los más débiles. Estos derechos les permitirían a estas personas quedarse en sus territorios, decidir sus propios procesos de desarrollo en sus propias comunidades y sus propios procesos de vida digna. Pienso simplemente, con esto terminaría, que creo que en nuestras realidades no podemos dejar de escuchar a estas personas que están defendiendo estos derechos colectivos, que hoy los consideran estrategias legítimas, fundadas en el derecho positivo para la defensa de su vida digna, e incluso, y esta es la razón por la cual hoy, si uno abre Internet y busca derecho a la migración, lo que encuentra en la reflexión de Latinoamérica es el derecho a no migrar. Creo que es una reivindicación muy fuerte de nuestro continente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Distinguimos dos cosas, las preguntas que me llegaban a través de los papelitos y una respuesta que le debo a Rodrigo. Una respuesta muy rápida. Sí, evidentemente el derecho a migrar, como yo lo entiendo, presupone que las necesidades indispensables, básicas, sean satisfechas, ¿no?, por todos. Entonces la autonomía de la voluntad diciamo tiene lugar en este momento. Ma la cuestión importante es la de los derechos colectivos. Ese es el punto que no compartimos. Bueno, tú dices, son estrategias efectivas para defender su vida digna, etcétera, etcétera. Bueno, yo no conozco todas las diversas situaciones, formas de actuación, etcétera, etcétera. Pero me parece que empíricamente se podría decir que esta vida, esta perspectiva es un fracaso, ¿no? Porque esta población sigue siendo pobres y van no de una situación peor a una mejor,
sino viceversa, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de pobreza, de hambre, etcétera, etcétera? A mí no me parece que las comunidades y los derechos colectivos pueden enfrentarse con eficacia a las grandes corporaciones, ¿no? A las grandes decisiones internacionales, supranacionales, que rebasan por completo la posibilidad de interactuar, de defenderse de las comunidades. Es más importante defender su propio orgullo étnico o tener un puesto de salud más cerca de cuanto pasa ahora, ¿no? Que puede ser que un indígena tiene que hacer como 50 kilómetros para llegar al primer puesto en que encuentra un médico, por ejemplo. Y no solo, los derechos colectivos en las comunidades son formas, digamos, de vida premoderna, con todo lo que sigue. La situación de la mujer, la situación de los niños. En el interior de las comunidades hay formas de discriminación, hay digamos, víctimas y victimarios que viven bajo el mismo techo, digamos. Entonces, a mí no me parece sea esta una perspectiva útil, pero creo que seguiremos no compartiendo. Bueno, por lo que va de las demás preguntas, que son muchísimas y les pido disculpas, pero no le puedo contestar, digamos, analíticamente. Si quieren, haremos un seminario sobre el tema otra vez, la 11ª vez que llegaré aquí a México. Bueno, pero un par de cuestiones que me parecen no más interesantes de las otras, pero son las a las cuales me parece que puedo responder, que sé responder. Desde la perspectiva del derecho a la migración, ¿cómo entendería o definiría la ciudadanía? Bueno, como he dicho, intento definir la ciudadanía como ciudadanía de residencia, vinculada exclusivamente al hecho de que uno reside de forma estable, por supuesto, no como turista, en un estado. Por ejemplo, en Italia ya estamos viendo como una especie de revolución la posibilidad que junto al ius sanguinis se pueda reconocer el ius soli. Entonces esta es una perspectiva, la de la ciudadanía por residencia, que tiene forma de utopía, por eso. La segunda es una pregunta igual y opuesta, así se puede decir así. La nacionalidad puede ser vista como derecho fundamental, al igual que la migración. Todo depende, antes que nada, de lo que se entiende con nacionalidad. Pero evidentemente la nacionalidad en todo caso es una forma de particularismo. Entonces, en cuanto tal, no me parece que se pueda vincular a la idea de derechos fundamentales, que son por su naturaleza universales. Aquí tengo, se lo agradezco mucho, un conjunto de preguntas, pero yo diría que me quedo aquí y les agradezco mucho la participación. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Vitale, agradecemos a ustedes su asistencia y a las 12 inicia la siguiente mesa, así que les pedimos que se mantengan relativamente cerca.